Amigos, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a Política y Poder, como siempre, en vivo, de manera virtual. Estamos ya más de 4 años y un mes conduciendo este programa. ¿Cómo se pasa el tiempo? Hay que recordarles que pueden vernos a través, como lo están haciendo ahora, de Vez Cable por el canal 3, en Vez Radio, en los 107.7 FM, en internet, en vezcableperú.com.pe y en Facebook, en Vez Cable TV Canal 3. Me siento muy tranquilo, no sé si es la palabra, satisfecho, siento que las cosas están mejorando en torno al tema del COVID. El último reporte del Ministerio de Salud, que lo he visto recién ahora hace unos minutos, habla de 86 fallecidos. Creo que es la cifra más baja de los últimos meses. Recuerden que siempre lo digo, entre mayo, junio y julio, no me acuerdo exactamente cuándo, hubo creo que hasta 400 muertos en un solo día. 86 fallecidos en las últimas 24 horas. Hemos bajado ya la cifra de los 100. Hubo un pico de 137 esta semana, pero el resto de los días se ha mantenido entre 90, 80 y pico. Yo creo que estamos yendo de una u otra manera a una situación un poco más estable. Casos confirmados 762.000, ¿no? Terrible. La cantidad de muertos 31.300 y pico. Personas dadas de alta 607.000. Es una cifra bastante importante. Se han muestrado a 3,5 millones. Estoy haciendo cifras globales. Y de ellos más o menos 3 millones han dado, 2.900.000 han dado negativo. Ojalá que esto se mantenga y que continúe así. Ojalá. Recuerden que hoy es domingo, hoy pueden salir no en autos particulares y no tomen taxis que no tengan la franja amarilla con negro, porque estos serán multados con 58 soles, si no me equivoco, de multa, si es que no tienen, digo, esta franja. Tienen que tomar los taxis que tienen la cosita arriba que diga taxi, la franja amarilla, y con los documentos en regla se pueden movilizar. Recuerden, solamente 2 personas en la parte de atrás del taxi, nadie como copiloto, y van a estar sin problemas. Pero traten sobre todo, y ese es el pedido del gobierno, traten de estar cerca de sus casas. Por eso es que se impide el traslado en autos particulares, porque lo que se quiere básicamente es que la gente no se mueva de sus casas o de su entorno o de su barrio simplemente. Y traten de no salir si es que en realidad no es necesario. Bien, estamos con Aníbal Quiroga, constitucionalista, abogado constitucionalista, a quien conozco hace un par de décadas. ¿Cómo estás, Aníbal? Buenos días, bienvenido a Política. ¿Cómo te va, Lomo? Gusto saludarte de nuevo. Igualmente, igualmente. Después de tiempo, hace un par de años que no hablamos, creo. Sí, bueno, más o menos. Sí. Cuando estaba en el programa de Beto, creo que fue. Sí, exactamente. Exactamente. Bien, vamos con el tema central por el que te he convocado. ¿Tú has estado de acuerdo en las últimas 2 semanas, en los últimos días, con la posibilidad de vacar al presidente Martín Vizcarra? Por Bueno, los hechos sí, claro, conocidos. habría que separar, ¿no? Yo estoy de acuerdo con que se aplique la institución que está en la Constitución. Yo estoy de acuerdo con que la Constitución tiene un texto unívoco y por lo tanto las competencias están marcadas ahí en blanco y negro. No estoy de acuerdo con que sea una lectura parcial de la Constitución donde se aplique solamente aquello que a alguna gente le conviene o le gusta y no quiere aplicar aquello que no le gusta. La vacancia presidencial es una institución que está en blanco y negro en la Constitución como una atribución exclusiva del Congreso. Y es un juicio político. Perdóname la tingencia. Esto se creó el 93, se creó el 89, 79, perdón, o estaba desde antes. Estaba desde antes, ¿no? Es una institución que ha estado desde 1835, casi con el nacimiento de la República, ¿no? Y es una institución derivada de un modelo que se llama el impeachment, que es el juicio político,
que está en la Ujú, Constitución de los Estados Unidos, con lo cual se juzga claro. al presidente de los Estados Unidos y a las altas autoridades. Lo que ocurre es que eso está ahí, es una válvula de escape constitucional en situaciones límites. Sí, Dime. pero perdóname y disculpa que te interrumpa. Este, se creó, ¿recuerdas por qué se creó? Y si no lo recuerdas, no importa. Pero en todo caso, ¿está hecha para qué? O sea, ¿cuál es el objetivo de hacer una cosa así? Que yo de repente, no sé, esté en un gay parade o asesine a un familiar o cometa un crimen en flagrancia. ¿Para qué se creó eso? Se creó y se crea y está para sostener la indignidad del presidente de la República para ejercer el cargo, como una causal política, ¿no? Mucha gente lo asocia con una enfermedad mental o con condiciones de salubridad mental, pero no tiene que ver con eso. Tiene que ver con el hecho de que ocurren dos circunstancias. Por un lado, hechos graves que afectan grandemente la indignidad del cargo del presidente de la República, y por otro lado, su orfandad en el Congreso. Porque si el presidente tuviera una bancada en el Congreso que abogue por él y que luche por él y que baje los números de los votos por No se él, va a producir. no tendría eso, ¿no? De hecho, ni con Alan García, ni con Humala, ni con Toledo se presentó esa situación porque tenía una bancada que rezaban votos y que además hacían el juego político en el Congreso. Es una mezcla de las dos Perdón, cosas. perdón. En eso se presentó en los últimos años en esos tres casos. No, no se presentó. A Toledo se le Nunca. amenazaba, no, no. A Toledo se le amenazaba por el hecho de tener 6% y por su condición de mitómano bueno, dipsómano, pero nunca se Claro. llegó a presentar formalmente. Solo se ha presentado Con con el caso Kuczynski. Kuczynski dos veces, porque claro, al ganar Kuczynski las elecciones del 2016, tenía una magra representación electoral, tenía 18 congresistas, pero además ni Claro. siquiera eran parte de un partido, eran invitados, amigos, enemigos, estaban ahí un grupo de patitas que no tenían una situación conexa y que por lo tanto no podían articular en el Congreso una gran posición para Kuczynski, ¿no? Entonces, ¿Y simplemente recuerdas el caso anterior? el La, caso la, anterior la, fue anterior al de Kuczynski fue el de Alan García, perdón, el de Fujimori, el año 2000, ¿no? Fujimori ah, fue, cuando, o sea, cuando, cuando en el siglo gana XX, las elecciones del 2000. no, 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 no. No. En el siglo XX solo han habido dos vacancias ejecutadas. Una Ok. de Billinghurst en 2014, perdón, en Claro. 1914, cuando él quiere cerrar el Congreso y el Congreso lo vaca a él, Sí, yo se sí, me ha acuerdo. Estado. Y la segunda, en el caso Fujimori, en donde él fuerza la tercera elección, aparecen los Vladivideos, él se escapa a Brunei y luego a Japón y pretende Y ahí renunciar se por fax. presenta. No, 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 no. Pretende renunciar por fax. Y envía un Ya. fax de renuncia a la presidencia, diciendo que por razones personales, ante las circunstancias dadas, quiere Sí. renunciar. El Congreso, en una sesión, rechaza la renuncia y la convierte en una vacancia express, con 66 votos, porque en ese momento no había normativa que exigiera un quórum mayor. Y Ya. eso quedó zanjado. Y ahí Nadie, es que. nadie, nadie, ah, perdón, nadie discutió eso, nadie discute eso, nadie entiende que no hay un certificado médico, que no hay un proceso, o claro, que no era claro. razonable, a todo el mundo le ¿Ahí asume pareció, Paniagua o ya había asumido? y ahí asume Paniagua como sucesor porque fuerzan la renuncia de los dos vicepresidentes de Tudela y de Entiendo. Marca. O sea, los Y casos más recientes son Fujimori el 2000 y Kuczynski el 2016 y 2017. así es. Ujú. Por no Entiendo. tener Fujimori, por lo que ya sabemos, y Kuczynski por no tener una bancada que lo represente y tener al frente una bancada de la oposición absolutamente poderosa con 73 votos, ¿no? Entonces, Mira, esa pero fuerza aplastante, de alguna manera, traía como consecuencia política la vacancia. ahora, discúlpame, pero no logro entender. Lo de Fujimori se entiende perfectamente. No logro entender esto de Kuczynski. Es decir, Vizcarra no tiene bancada. Entonces, eh, eh, es lógico, es natural y está bien que un presidente que tenga una bancada ínfima sea declarado o se pretenda vacarlo por incapacidad moral permanente. ¿Eso es lógico?
No, bueno, es que no es un tema lógico, Álamo, es un tema político, ¿no? En el caso de Kuczynski, él enfrentaba a una bancada de oposición de 73 congresistas de un Sí, solo partido y de un partido que no aceptaba el resultado de las elecciones, que consideraban que había habido fraude. Entonces, el correcto. vuelto por la pérdida de las elecciones era el sometimiento a la vacancia, ¿no? Claro, no era una situación regular ni era lo que está previsto en la Constitución, pero eso no se da por un tema de razonabilidad, se da por un tema de votos. De hecho, por ejemplo, cuando el viernes salva la vacancia Vizcarra, no la salva porque tenga argumentos jurídicos, no la salva porque hay una motivación jurídica, no la salva porque los congresistas se hayan persuadido de su defensa o persuadido de la defensa de su abogado, la salva porque no hay los votos. Simple y llanamente por eso hay congresistas que dicen, a mí me parece que es indigno, a mí me parece que no debe estar, a mí me parece que es grave, pero por la salud del país voto en contra. ¿No? Es una Correcto, decisión política, ¿no? claro. Pero a ver, tú te presentas a la presidencia y ganas, pero tu partido tiene 20 congresistas de 130. Yo, como congresista opositor, ¿te puedo vacar por eso? Lo que pasa es que es un juego político mucho más grande que eso, ¿no? Porque si yo gano la presidencia y tengo un pequeño grupo, lo que tengo que hacer son alianzas. Y tengo que conocer, como pasa en muchos países, tengo que hacer coaliciones para Mm, darle solidez a mi gobierno, como pasa en España, como pasa en Chile, como pasa en sí, Colombia. Sin esas coaliciones y sin ese consenso político no voy a poder gobernar, que es lo que no tiene Vizcarra. O sea, Vizcarra asume la presidencia, desdeña la poca bancada que tenía, que hereda de Kuczynski, y Kuczynski. luego se dedica a actuar políticamente contra el Congreso. Y luego cierra el Congreso, y luego crea este Congreso, y se tira a la piscina, ¿no es cierto?, con 130 cocodrilos que se lo quieren comer. Claro, claro, sí entiendo, Es entiendo, un juego mucho más, es un juego mucho más complicado que el solo juicio político. entiendo. Entonces, como periodista yo aplico el sentido común, tú aplicas las leyes. eh, el término no es incorrecto, incapacidad moral permanente. No habría que Es que cambiarlo. el término es más completo, dice incapacidad moral permanente, coma, declarada por el Congreso. ¿De qué cosa es la incapacidad moral permanente? Lo que el Congreso declare. Así de simple. ¿Qué cosa no es? Es que, ¿qué cosa no es incapacidad moral permanente? Lo que el Congreso no declara. De hecho, el día viernes no ha habido incapacidad moral permanente. ¿Por qué? Porque el No, pues, Congreso no la ha declarado. Porque el Congreso no la ha declarado. No porque, entiendo. digamos, Vizcarra sea apto para el gobierno, o sea bueno, o sea un gran presidente, o tenga la razón, o todo eso sean patrañas que se han inventado de videos truchos, ilegales, sino porque el Congreso no lo ha declarado. Hace 2 meses, el presidente Trump en Estados Unidos salva un impeachment, porque le faltan a los representantes demócratas 8 votos. Esos 8 votos marcan la diferencia que Trump siga hoy día en la presidencia de los Estados Unidos o que hubiese sido reemplazado por el vicepresidente. Es un Entiendo, tema entiendo, político. entiendo claramente. O sea, ¿tú te acuerdas del loco Bucaram? Y claro, Ya. Yo creo que en ese caso, la incapacidad moral permanente se declaraba solita. Pero, claro, ¿qué se quedó en el gobierno? Porque tenía mayoría. claro, claro. Eso, no, pero al final se fue forzado a renunciar, ¿no? Porque él, entre Sí, otras sí, cosas, había celebrado su primer millón de Cutra, teniendo a su hermano en la aduana de sí, me Guayaquil. acuerdo. Cuando ganó el primer millón hizo una gran fiesta, ¿no? Pero no sé, a mí eso, eh, tú dices que yo tengo incapacidad moral permanente, el término es otro, me dices, ¿no? Es que es una declaración política, no es un concepto que hay que buscar en el diccionario. Incapacidad, ya, Ya, incapaz, capaz, moral, ya, moral, ético, que va con la moral, permanente. Entonces no tiene que ser un solo acto, es una declaración política que está puesta en la ya, Constitución como una válvula de escape cuando no hay una fórmula de juzgar al presidente rápido. Por ejemplo, presidente de la República, con actos personales, se raya y sale un día a Barranco y con una metralleta mata a claro, 50 personas. ¿Ya? Si lo juzgas, como decía su abogado, y espera la sentencia, llegará en 2 años. ¿Cómo haces para quitártelo de encima? claro, sí Declaras entiendo. incapaz Pero en ese moralmente. caso, Es un caso de indignidad que genera un consenso tal en el Congreso que determina que esa persona no puede seguir siendo presidente. tú has dicho el término exacto, Aníbal.
O sea, yo como periodista, yo trabajo con las palabras. En este caso sería por vacancia por indignidad. Eso sí Sí. abarca una serie de conceptos. En cambio, incapacidad moral, ahí viene lo que tú dijiste también hace un rato. Cuestiones éticas, cuestiones de este tipo, cuestiones de lo otro, como te Bueno, digo, eso está desde el punto de vista, Álamo, eso desde el punto de vista semántico. Desde el punto de vista semántico. constitucional es una indignidad. O sea, esa persona no puede, o sea, nadie discute que el presidente Trump es un tipo raro, y nadie discute que sus políticas son raras, y Sí, nadie discute que cruza los límites varias veces, ¿no? a Entonces, cada todo eso rato. suma y podría decir que es un incapaz moralmente, o sea, moralmente está incapacitado para seguir con la presidencia, ¿no? Porque está llevando al Claro. país a un desbarro. De eso se trata, de una declaración política a la cual se llega por el consenso de los congresistas. El día viernes el Congreso no llegó a ese consenso, me parece muy bien. Hay que aplaudir. Yo particularmente pensaba que era inconveniente para el país tener un presidente vacado por segunda vez en un solo periodo. Hubiese sido un récord. Claro. Y creo que además la advertencia del general Martos era muy peligrosa. Martos el día viernes dijo, cuando le pregunté qué pasa si se declara incapacidad, bueno, tenemos que estudiar cuál va a ser nuestra reacción. En vez de decir, acataremos lo que dice el Congreso, se iba a poner a revisar si iba a acatar o no iba a acatar el Congreso, con lo cual sonaba una advertencia muy peligrosa, ¿no? Y estaba respaldado, literalmente, en la espalda, estaban los tres comandantes generales. Así es. Entonces, creo que más allá de que juzguemos los actos personales de Vizcarra como buenos o malos, más allá de eso, justamente eso trata la incapacidad moral permanente, me parece que hubiese sido mucho peor para el país enfrentarnos hoy día a una vacancia con un sucesor en el Congreso, con una falta de legitimidad también, porque no todo el mundo lo aceptaba, y con una guerra civil en el país, guerra civil entre comillas, en medio de una pandemia y con una crisis económica que nos agobia y con trabajadores que han perdido su trabajo. Entonces, eso es un cálculo político, no es un cálculo jurídico ni un cálculo semántico, es un cálculo político. ¿Qué es mejor para el país? ¿Que siga y acabe porque ya hay un proceso electoral en marcha? ¿O que lo vaquen por 9 meses y se vaya a su casa porque lo que se ha escuchado en los audios es absolutamente insoportable? De eso Claro. se trata. Ok. Sin embargo, yo tengo la idea de que si no hubieran surgido esos audios, no hubiera existido ninguna, Ah, pero sin eh, duda, ¿no? sin duda. Y si Ok, Kuczynski hubiera tenido 40 congresistas de un partido cohesionado, tampoco lo hubiesen vacado y sería hoy día presidente. ok. ¿Tú qué crees que es lo que más ha llamado la atención de los congresistas o que ha provocado que miembros del Congreso, integrantes del Congreso, parlamentarios, hablen de la vacancia al presidente Vizcarra? Los audios en los que prácticamente da a entender que, oye, es bien etéreo, pero habla de unos, o sea, hay unos audios en los que pareciera que, o se comprobaría que Vizcarra no ha actuado correctamente, uno. Y dos, pareciera que tiene una relación cercana con un personaje indescifrable, hilarante y qué sé yo, como Richard Cisneros. ¿Qué es lo que más le ha molestado al Congreso y ha dicho hay que agarrarlo por esto? ¿Tú crees que es acá hay corrupción o tú crees que es como dice Urresti, tenemos un presidente que no sabemos su tendencia sexual? Bueno, yo creo que eso que tú relatas bien es el fulminante, ¿no? Es el detonante. Yo creo que digamos, el misil se empieza a armar cuando él disuelve el Congreso y cuando Mm, él decide gobernar como presidente sin Congreso. Yo ujú. ubicaría el inicio de esta crisis en la propia disolución del Congreso, en donde Vizcarra se enfrenta al Congreso, lo denuestra y lo cierra ilegalmente, inconstitucionalmente, a pesar de lo que diga el Tribunal Constitucional. Que además tuvimos que ¿Tú crees que, aceptarlo. ¿Tú crees que ha sido inconstitucional? Absolutamente, te lo puedo demostrar en Bien. 30 segundos. Y Dímelo, por entonces, favor. Dímelo, bueno, por favor. en primer lugar, la Constitución dice que la disolución se tiene que hacer por acuerdo del Consejo de Ministros, no un acto presidencial. La Constitución dice que el presidente no puede hacer ningún acto si no tiene un referéndum ministro. El presidente aparece a las 5 de la tarde en televisión y anuncia la disolución y su gabinete renuncia. No tiene acuerdo del Consejo de Ministros. A las 9 de la Mm, noche recién nombra un premier, Ceballos. El día siguiente tiene gabinete y el día siguiente el Consejo de Ministros aprueba la disolución del día anterior. Eso es de volver al futuro. Todo lo que hizo en ese interregno
es absolutamente inconstitucional. De hecho, el propio del Solar ha reconocido que tenían dudas acerca de la constitucionalidad del acto y por eso se aparta y espera a lo que diga el Tribunal Constitucional. Y Y finalmente se va. de hecho algunos ministros, y a mí me consta eso, renuncian porque no estaban de acuerdo con la disolución. Entonces, si no tienes un refrendo del Consejo de Ministros, no podías haber hecho eso. Primero, como ahora, ¿no? La contienda de competencia ha sido aprobada por el Consejo de Ministros. No se puede presentar antes. Pero acá se adelanta, como Fujimori, anuncia la disolución y luego busca la convalidación. Pero en todo caso, volviendo a la pregunta original, eso se gesta con esa disolución. Luego de eso, Vizcarra gobierna solo, feliz de la vida, hasta que en enero se elige a este Congreso, que es su creación. Y ese Congreso él no tiene representantes. Y esos representantes se dan cuenta que Vizcarra sufre una gran fragilidad. Una gran fragilidad. Está por no sentado tener ahí bancada. por no tener a nadie. No solamente no tener bancada, no tener a nadie, no tender puentes, no hacer alianzas, pero es peor, enfrentándose al Congreso. Pero se enfrenta a un Congreso de 130 áulicos que están ahí, sin nadie que lo defienda, porque ni siquiera el del Partido Moradito, que tiene la agenda única LGTB, lo defiende, con la justa Gino Costa, y a veces. Y entonces, claro, esperan, hasta que aparecen esos audios. Y jalan la pita. Estos audios son el fulminante o el detonante que gatilla ese misil que se empezó a crear en septiembre del año pasado. Es decir, que esos audios le caen como anillo al dedo a los que no soportaban a Vizcarra. Es decir, acá tenemos esta carta. Así es. Y es el pretexto perfecto para hacerlo pasar. Por eso escribí un artículo la semana pasada que se llamaba "Quien a hierro mata, a hierro muere", porque en la caída de Kuczynski, Vizcarra participa activamente. Y su operador en la segunda vacancia fue Villanueva. Por eso es que luego es premiado como ser primer ministro. Ya sabemos dónde está Villanueva ahora, ¿no? Y por eso Martín Rippel en su libro describe esto como una traición, ¿no? Por eso mi artículo se llamaba "Quien a hierro mata, a hierro muere", porque de alguna manera en la vacancia de Kuczynski y forzamiento de su renuncia, él ha sido un partícipe, ¿no? Y ahora le han pasado lo mismo. ¿Por qué? Porque no tiene la visión suficiente como para hacer alianzas en el Congreso. Si Vizcarra tuviera una coalición, una alianza, un gabinete de ancha base con el Congreso, eso no pasaría. A nadie se le ocurriría someter a votación la vacancia. Se somete a la votación porque hay un vacío de poder en el Congreso. Hay una orfandad absoluta. Es verdad. Y eso no es bueno para el país. Claro. Vizcarra ha demostrado, no sé si estás de acuerdo, que no es un estadista que tienda puentes, que busque amistades, que busque lazos, que busque gobernar con la gente. Lo que ha demostrado es su fragilidad, lo que ha demostrado es su ausencia de talento político o de capacidad o de manejo político, al quedarse solo y pensar que se podía quedar solo sin problemas. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. Yo además he escrito definiéndolo como un presidente binario, porque él tiene solamente dos elementos que cree que le sostienen para la gobernanza, ¿no? Uno, la permanente confrontación con el Congreso, tener al Congreso como punching bag, que lo hace de alguna manera, cree que el Congreso tiene un eje político importante. Y lo segundo, encuestas, ¿no? Mientras él tenga encuestas importantes y tenga una aceptación popular importante, pues no le importan las instituciones. Entonces, ¿qué ocurre? No tiene institucionalidad, no sabe trabajar en equipo, no tiene ni siquiera un equipo de asesores. Sus asesores son su secretaria personal, la jefa de Palacio, que es una especie de Nadine Rediviva, ¿no es cierto? Y dos asesores moqueguanos, punto. No hay lo que tendría un presidente corriente moderno, un equipo de asesores que asesoran a la presidencia. El gran asesor de Vizcarra es Vizcarra. Y eso se traduce en cómo maneja el Consejo de Ministros y cómo maneja sus relaciones con el Congreso. ¿Por qué no tiene aliados políticos? Porque no sabe aliarse. Claro, él no tiene, como tienes tú, un perro que le ladre. Pues. Claro. Sí, pues es cierto, pero por lo menos, no sé, el Frente Amplio, el Partido Morado,
el Partido Morado, el Frente Amplio y alguien por ahí, como que tratan de no meterse con él, ¿no? Tratan de no confrontarlo. Esa es la sensación que tengo. El Sí, resto hasta sí, cierto punto. El hasta Partido cierto Morado, punto. el Partido Morado, con Gino Costa a la cabeza, es la herencia del partido de PPK, ¿no? Y el Claro, Frente Amplio, digamos, se pone detrás de la bandera de la anticorrupción y tal, pero hasta ahí nomás, ¿no? Yo estoy seguro que cuando la Fiscalía, digamos, determine que lo que hay detrás del presidente Vizcarra son actos de corrupción, lo van a abandonar. Pero en todo caso son alianzas espontáneas, no tiene una alianza formal, no tiene un gabinete en donde las tendencias que están en el Congreso lo representen. Entonces está solo, está claro. solo. Y ¿Tú esa crees que soledad cuando, hace que sea muy frágil. ¿tú crees que cuando él salga de la presidencia va a ser enjuiciado, procesado? Absolutamente. No solamente de lo que yo estoy convencido, al día siguiente que pierde el escudo que le da el artículo 117, va a ser procesado como lo ocurrió con Kuczynski. Al día siguiente tenía a los fiscales en la puerta de su casa, o como ocurrió con Humala, al día siguiente tenía a los fiscales en la puerta de su casa y a los 3 meses estaba encarcelado. No me queda ninguna duda de eso. Ok, ¿cuál crees que es el principal o el o los delitos que ha cometido Vizcarra? Pues yo no soy Cerrar. penalista, pero digamos, en lo que se escucha en los audios claramente, hay un delito contra la administración de justicia, hay una obstrucción probatoria, hay el intento de manipular medios probatorios, el intento de aleccionar testigos y sobre todo el intento de ocultar hechos, ¿no? Por alguna razón que nadie conoce, siendo un presidente con tanto éxito popular y supuestamente un gran estadista, de una relación impropia con ese señor Cisneros, que hace que lo hagan contratar nada menos que Misión Cultura. O sea, Misión Cultura de un país milenario con una riqueza histórica como el nuestro tiene contratado por más de 170.000 soles a un personaje que tú has definido muy bien como indescriptible, ¿no? Y llama y por eso la ministra Balbuena está con problemas, por eso el secretario general lo han procesado a Polinari porque de Palacio llegó la orden a este patita, tiene que dar contratos, ¿no? Y fuerzan las órdenes de servicio y lo contratan. Y eso se produce varias veces, inclusive las dos últimas veces durante la propia pandemia. Entonces, el Estado le ha pagado con los impuestos de la gente, cuando la gente se moría al principio por centenares y cuando estábamos desbordados en el tema sanitario, a un tal Richard Cisneros más de 170.000 soles para que cante y baile y mueva la cintura. ¿Por qué razón el presidente, un presidente como Vizcarra, supuestamente un gran estadista, se relaciona personalmente con ese personaje? Nadie lo entiende. Pero eso le va a traer muchas consecuencias. Y eso es lo que ha descorrido el velo de la intriga en el Palacio, que ha terminado por llevarse en cuenta a su propia secretaria personal de 9 años y a su asesora o principal mano derecha, Miriam Morales, que no estoy seguro que se haya salido del todo. Formalmente ha renunciado, pero me Mm, parece que ha salido del entorno porque ella ha sido la principal articuladora a través de la PCM de la defensa de Vizcarra, ¿no? Nosotros nos damos cuenta que cuando ocurre algún hecho que afecta al gobierno, inmediatamente aparecen 2 o 3 troles constitucionales a hablar. Siempre están uno en una hora, otro en otra hora, y después en las horas del prime time de la televisión aparecen 2 o 3 siempre a favor de él, y eso está articulado desde la PCM, ¿no? Entonces, totalmente, totalmente. no creo en verdad que el poder que tenía Miriam Morales haya desaparecido de un día para otro. Y ahí se acabó el apoyo de Vizcarra, ¿no? ¿Dónde está Y ahí termina. la Eh, institucionalidad? claro. Yo hablaba con unos amigos rockeros de los 80 y decían, mira, todos nosotros y hasta tu grupo, Álamo, merecían mucho más que el Ministerio de Cultura les dé un espacio para expresarse antes que Richard Cisneros. Que no es un tema de merecimiento, ¿no? Ha sido un tema de Claro, favorecimiento asqueroso y eso es lo que le ha pasado. Ese ha sido el detonante que ha gatillado esta orfandad política de Vizcarra, ¿no? O sea, Vizcarra se ha demostrado al claro. final como un presidente autoritario, vertical, con esas conferencias de prensa que la prensa ha aceptado, de solo 5 preguntitas sorteadas y nada más, con esas conferencias de prensa arregladas, verticales, poco tolerante, pero además muy frágil. Que la gente lo siga Claro. apoyando, que los sectores antifujimoristas lo sigan apoyando, eso será hasta que sigamos escuchando más audios y veamos hasta dónde llega el nivel de intriga y malos manejos dentro del Palacio, ¿no?
¿También se le podría juzgar por lo del Congreso? ¿Cuál es lo del Congreso? ¿Haber Por el cerrado el cierre del Congreso? Congreso. No, porque eso es un acto político que ha sido convalidado por el Tribunal Constitucional, ¿no? Digamos, ahí Mm, no hay una responsabilidad porque el propio tribunal ha dicho que es un acto constitucional. No obstante eso, como acto político fue inconveniente. Mucha gente lo aplaude porque era un conjunto de un Congreso totalmente devaluado, pero eso no lo hace que sea un delito, ¿no? ¿Por qué crees que tiene esa imagen de presidente caviar? Porque los caviares lo apoyan, ¿no? Porque, digamos, los caviares tienen una visión maniquea del mundo, ¿no? O Mm, eres caviar o no eres caviar. Y si eres claro, caviar, estás tienes en que su tener, contra. pero si eres caviar, tienes que tener un tatuaje afrofujimontesinista en el brazo, ¿no? Si no, no pasas. Entonces, todo lo que sea denostar a los apristas, a los fujimoristas o los montesinistas, te hace ser parte de su collerita. Pero los audios no terminó de escucharse. Y en esos audios también hay expresiones de cajero, de corrupción, de cosas que va a hacer la delicia de la fiscalía. Mucha gente en el Perú ha sido procesada por eso y mucha gente ha sido encarcelada por eso. Entonces, el tema de la responsabilidad personal del presidente está todavía por escribirse. Hay mucho material. Claro. Sin embargo, ¿cómo se puede pasar de, de que un sector de la gente piense, por fin vamos a tener un presidente que no pase tras las rejas, que no esté tras las rejas, a que por unas llamadas o por unos audios todo esto se vuelque y finalmente todo el mundo diga, mira, en un año está con arresto domiciliario? ¿Cómo se puede pasar Parece así? que no son unos audios, pues, porque no son unos audios con la música rockera de los 80. El, Claro. el tema es qué cosa dicen los audios, ¿no? Si en esos audios el presidente es apabullado por su secretaria, si en esos audios el presidente está coordinando cómo mentir, si en esos audios su gente de confianza dice que tiene cajeros, si en esos audios además su gente del entorno manipula testigos, pues la cosa es grave, ¿no? La cosa es grave. Entonces, y si vamos a seguir leyendo, y escuchando, investigando, como ocurrió con la época de Montesinos, cuando cayó Fujimori, y vamos a investigar lo que hay dentro de esos audios, pues la situación mucho más complicada, ¿no? Yo creo que más allá de la condición personal de Vizcarra, que no conozco, no podría decir si es una persona, digamos, correcta o Claro. incorrecta, exenta de corrupción o no. Yo creo que está pagando el precio de haber estructurado una vida política absolutamente unilateral, binaria, ¿no? Hay que confrontar con alguien, hay que pegarle a alguien para yo tener encuestas arriba. De hecho, una cosa bien curiosa, sus encuestas personales siguen siendo altas hoy, a pesar de lo de la vacancia. Todavía. Sí. Ha bajado, está alrededor del 50%, pero estar en el último año con 50% es un gran éxito. Todos los presidentes llegaban al quinto año Con veintitantos o con o 13. menos, alrededor de Claro, 20, ¿no? La excepción fue Toledo, que llegó con 6, pero claro. 50 es un gran éxito. Y eso hace que mucha gente tenga todavía esperanzas en él, pensando que es una persona honesta. Pero si lo sabe revelarse, que yo no lo sé, cosa diferente, lo van a abandonar. Lo van a buscar otro personaje, ¿no? El Frente Amplio lo van a abandonar, y los Caballeros también lo van a abandonar, ¿no? Lo que pasa es que Claro, pero se ha creado el mito del complot, ¿no? En eso, digamos, la oposición tiene un éxito. Cuando aparecen los audios y se inicia el tema de la vacancia, inmediatamente los caballeros salen con el tema del complot. Acá es un golpe de Estado para poner en el trono a un impresentable como Merino. Y esa tesis de contrainteligencia cunde mucho. Hasta ahora la gente sigue diciendo que había un complot. Hay periodistas que siguen escribiendo que hay un complot. Y no ha habido tal complot. O sea, lo que ha habido es una necesidad de someter a vacancia a un tema por algo que se escucha. Y esa gente que habla de complot no se pregunta y no se cuestiona el hecho de que de lo que dicen los audios. Solamente reparan el supuesto complot del Congreso, ¿no? ahora, tú me estás hablando de políticos. Sin embargo, las encuestas no las responden políticos. Las encuestas las responde el pueblo. Y siento que para el pueblo, para la población, para la gente y para los peruanos, hablar pues de
ya arregla esto, ¿no? Eres un puntos suspensivos, ¿no? Eres un vivo, ya la manejas así, y tienes un amigo, pues, indescifrable, ya no importa, pues ya es tu cuestión, ya tú ves cómo las reglas, pues, y se hacen memes y qué sé yo, pero al final no pasa nada. Tengo esa sensación que lo que la clase política describe como actos de corrupción graves, la población lo siente como vivezas no tan críticas como las de Humala. No se habla de millones de dólares de Odebrecht, no se piensa que Alan García fue no se piensa que Vizcarra es el ladrón que se pensaba que era García en su momento. Tengo esa sensación. ¿Tú crees que pasa por ahí? No, mira, yo creo que no se sabe todavía, ¿no? Hay que escuchar totalmente los audios y hay que... No, te hablo de la población. Eso, no se sabe todavía, o sea, la población no sabe, hasta ahora la población lo que sabe es esta relación impropia con el tal Richard Cisneros y estos audios que se han escuchado en donde las secretarias complotan para presentar, falsificar los hechos, pero no se sabe todavía qué ocurre con el tema del cajero, qué ocurre con las coordinaciones con los ministros, no se sabe, se dice que hay más de 1.500 audios que no se han escuchado. Entonces, habrá que ver qué aparece en eso. Si fuera solo lo que se ha escuchado hasta ahora, es un tema relativo. Pero si aparecen cosas mucho más graves, como las que se involucraron a Humala o al propio Kuczynski, el escenario va a ser peor, ¿no? Claro. Tú tienes la sensación de que, por lo que se ha escuchado hasta ahora, por lo que se ha dicho hasta ahora, perdón, es normal, por usar un término para que nos entiendan los televidentes, chuponear de esa manera al presidente. Puede ser la otra cosa que hay que imputarle, ¿no? O sea, cómo, digamos, al no tener una institucionalidad a su costado, también rebaja sus niveles de seguridad. Y una secretaria que la trae desde Moquegua, cuando era presidente regional, termina traicionándolo, grabándolo de manera subrepticia, de manera impropia, ¿no? Entonces, esa es una responsabilidad sobre la cual tendrá que responder en algún momento. ¿Cómo es que se ha dejado grabar tan impunemente tantas horas, porque no solamente una, tantas horas de manera absurda, ¿no? Ahí hay una violación a la seguridad del Palacio y la presidencia de la República, por la cual también él tendrá que responder. ¿Él y también la secretaria? ¿Perdón? ¿Él y también la secretaria? Él y todos los que respondan de Palacio, ¿no? La secretaria, el jefe de la Casa de Gobierno y todos los que tienen que ver con la seguridad. Claro. Es porque no es un tema, a veces se está cortando el audio, Aníbal, no sé por qué. Sí, lo que pasa es que estaba pidiendo el cable para conectar la electricidad porque se me va la electricidad. Ahorita lo conecto, no te preocupes. ¿Me decías, perdón? Okay. No, te decía que se habla de que la Marina lo habría chuponeado más que la secretaria. ¿Tú crees eso? No, en lo que se escucha claramente la secretaria con un celular. Sí, ¿no? sí. En lo que se escucha, porque pues, tú tienes más experiencia que yo en todo eso, pero los periodistas y los técnicos de audición llaman la voz en primer plano, ¿no? O sea, si tú tienes el celular en el bolsillo, en la cartera, se va a escuchar más fuerte tu voz que la del interlocutor. Y la voz en primer plano es la de la secretaria. Y lo que yo sé desde muchos años, desde que comencé mi carrera, no sé si eso legalmente ha cambiado, es que esos audios pueden ser difundidos en la medida en la que tú seas uno de los interlocutores, ¿es cierto? Así es. Afirmativo, es así. O sea, no es un chuponeo ilegal cuando uno de los interlocutores es la persona que los difunde, ¿no? O sea, si yo estoy conversando contigo y yo desleal y subrepticiamente grabo la conversación y luego la difundo, eso no es ilegal porque soy uno de los partícipes. Es como ocurría antes con una carta, ¿no? Si tú eres el que emite la carta o que la recibes y la das a conocer, no hay violación de correspondencia, ¿no? La violación es cuando un tercero abre la carta, cuando un tercero graba a dos personas sin el conocimiento de ambas, ¿no? Claro. Para terminar, Aníbal, y gracias por responder nuestro llamado.
Es que la decisión de finalmente no vacarlo pasa por el hecho de que en 7 meses vamos a tener, o 6, vamos a tener elecciones. Es un conjunto de cosas, ¿no? Yo también había declarado a Álamo que si hubiese sido congresista tampoco lo hubiese vacado. No porque no lo mereciera, o sí lo mereciera, sino por la conveniencia del país. O sea, en ese momento estaríamos hablando de un presidente que trataría de juramentar. En ese momento no sabríamos cuál es la posición de las Fuerzas Armadas. No estaríamos conversando de eso, estaríamos conversando acerca de una transición presidencial abrupta, Claro. probablemente de un conflicto político muy grande. Entonces no queda ninguna duda que la decisión del Congreso el viernes de no vacarlo ha pacificado el tema. Como no cabe ninguna duda que la decisión del Tribunal Constitucional de no darle la medida cautelar ha pacificado el país, porque no se puede poner detrás de la pollera del Tribunal Constitucional para eludir responsabilidades personales. La decisión Claro. del tribunal ha permitido el juego democrático, ha permitido que el presidente esté obligado a ir, políticamente, a que dé la cara, a que dé sus Casi no va, explicaciones. ¿eh? Casi Bueno, no va. es que ese es el temperamento binario de Vizcarra, ¿no? Pero al final era malo que fuera y peor que no fuera. Así que tuvo que optar por el mal menor, ¿no? Pero ha tenido que Claro. ir, claro, no se puso su corbatita, señal de desprecio al Congreso, ¿no? Porque todos los gestos están calculados. Dicen que la Habló, política es el, dicen que la política es el juego de los gestos, ¿no? el arte de los gestos. El arte de los gestos. Se fue rapidito, no quiso hablar desde abajo como Kuczynski, sino de arriba, desde el trono, pero en todo caso tuvo que pasar por el aro. Y eso pacificó también el tema de la política, ¿no? Y la decisión de no vacarlo, decía, también ha pacificado porque tenemos un fin de semana más o menos tranquilo, un presidente se ha herido, deslegitimado, pero él es el presidente, y porque, como tú bien has señalado, en 7 meses habrán elecciones y habrá un recambio constitucional. Y entonces todo eso se iba a alterar. Ya la pregunta era, ¿y si asume el presidente del Congreso, respetará el cronograma o hará un nuevo cronograma? ¿Postergarán las elecciones o no postergarán las elecciones? La incertidumbre como país era muy grande, la economía también. Yo Todo eso sacaba se la ha cuenta, terminado. así es, yo sacaba la cuenta el otro día, si estuviéramos la semana pasada, teníamos un número mágico que era 12.6. ¿Sabes lo que era ¿Por qué? 12.6? Dime. La cantidad de muertos por hora. Si teníamos en aquel momento 146 muertos por día, si lo divides entre 24, te daba 12.6, ¿no? Es decir, un equivalente a 2.4, más o menos, muertos por hora. O sea, por cada 10 minutos de debate, había 2 personas que habían fallecido. Claro. Y eso es una realidad. Trabajadores que no tienen puesto de trabajo, gente que ha perdido su empleo. Hay más de 100.000 chicos que van a pasar de colegio privado a colegio nacional, porque los padres no tienen para pagar. Las universidades, el 30% en promedio, en las privadas no se han matriculado ese semestre porque no hay plata para pagar las pensiones. Las universidades están deprimidas, la educación está deprimida. Hay gran cantidad de niños de colegios nacionales que han perdido el año, Hay literalmente un perdido el año. informe, hay un informe de un canal norteamericano, no sé si es Telemundo, Univisión, que dice que Perú es el país con más desempleos en Sudamérica, Sí, claro. más que Brasil. Y lo único que hemos ganado el campeonato mundial, Álamo, es ser el país número 1 en el peor manejo de la salubridad y la economía en el mundo, lo cual ha sido exhibido todavía en el Congreso Español. Entonces, Pese a que nos, pese a que Vizcarra aparentemente reaccionó rápido. Eso es sí, peor, pero lo hizo mal, pues lo hizo claro. mal porque no tiene consejeros, no se alía con los políticos, no ha hecho alianzas con las municipalidades, con la sociedad civil. Al final de cuentas, en Iquitos y en Arequipa, la sociedad privada es la que ha terminado Sí, supliendo al Estado y hecho de, es verdad. motu propio, ni siquiera porque haya articulado con el presidente. Entonces, han habido una serie de cosas que pertenecen a su estilo vertical y unilateral de manejar las cosas que han traído esto como consecuencia. En plena pandemia, 3 ministros de salud, Así es. ¿no? Así es. Entonces, yo creo que estaríamos en una situación muy complicada si hubiese dado la vacancia. Esas son consideraciones políticas. Eso no quiere decir que Vizcarra sea irresponsable y no haya hecho nada, o sea buena gente, o sea un gran estadista. Es el país el que no estaba preparado para un cambio tan abrupto y tan complicado. Dijimos al principio, en todo el siglo XX, 2 vacancias.
Ahora, en un solo periodo presidencial, 2 vacancias. Era demasiado, es demasiado. Entonces el país no lo puede soportar. Tenemos otras cosas. Yo creo que él tiene que entender lo que ha pasado. Tiene que asumir el golpe. El golpe, digamos, golpe político. En lo que dijo en su discurso, una frase que ha pasado desapercibida. Estoy dispuesto a tender puentes. Estoy dispuesto a... Es lo que tiene que hacer. Si en la semana pasada, cuando se cita para la vacancia, en vez de salir a hacer una declaración contra el Congreso, hubiese ido a su despacho, cogió el teléfono, llamó al presidente del Congreso y se hubiese reunido con él para llegar a un punto de acuerdo, no estaríamos en lo que estamos. Pero es incapaz de hacerlo, pues. Entonces es un presidente que no cree que la democracia pasa por no tener Congreso. Sus horas más felices, su happy hour, ha sido el año pasado cuando cerró el Congreso y gobernó solo mediante decreto de urgencia, haciendo lo que le da la gana. Ese ha sido su momento estelar. Entonces, esto de ahora es la consecuencia de aquello. ¿Te vas a presentar como candidato al Congreso en abril? No, yo soy candidato a ser profesor de mis clases, de mis alumnos, soy feliz. Soy candidato a seguir escribiendo mis artículos en un periódico digital, el periódico digital ahora, y soy candidato a tratar de ser un buen padre de familia y punto, ¿no? Yo una vez le pregunté a un gran maestro mexicano por qué él no estaba en la Corte Suprema o no tenía un cargo público. Y su respuesta fue una cosa que me gustó mucho, que dice, de la cual he hecho bandera de vida y además trato de proclamarla. Me dijo, uno para servir a su país no tiene que tener un cargo público, ¿no? Hay que ser un buen ciudadano, un buen profesor, un buen académico, un buen profesional. Con eso ya uno sirve a su país. Yo escribo a eso, no, ya a la edad que tengo, nunca he estado en un partido político, nunca he tenido una vida política. He sido un asesor y un analista y un consejero, he escrito cosas y creo que eso es más que suficiente. Me gustaría terminar un par de libros que tengo pensado en la cabeza y probablemente cuando los termine pensaré en otros 2 y seguir avanzando, criando a mis hijos y tratando de ser un buen padre de familia y un buen profesional. No hay que estar en la vida política para servir al país. Trato de servir al país desde mi propia trinchera. Suscribo eso y ese ha sido también mi objetivo de vida, ¿no? Ser un buen padre, ser un buen profesional y simplemente tratar de hacer bien las cosas. Te agradezco mucho, Aníbal, por esta conversación. Encantado y muchos saludos a tus televidentes. Igualmente, muchas gracias y espero que estemos pronto nuevamente. Cuando gustes. Un placer. Gracias. Vamos a una pausa, señores. Regresamos inmediatamente con lo último en Política y Poder. Ya venimos. Gracias. Bien, señores, ya estamos de regreso aquí en Política y Poder. Son las 9:51. Richard Cisneros. Yo lo conocí el año 2017, cuando yo era panelista de un programa matutino en ATV, en Canal 9, y él fue invitado un par de veces para que se ponga a discutir, creo que para eso fue invitado, se ponga a discutir con el español Santi Lesmes, que era otro panelista del programa, junto conmigo y otras personas, otros periodistas. Y lo conocí, un personaje rimbombante, un personaje hilarante, un personaje que por momentos resultaba indescifrable, ¿no? Como dije hace un rato. ¿Qué tal si escuchamos un poco y repasamos un poco lo que ha dicho en estos últimos días? Adelante, por favor. Dejando en claro que yo no soy político, señores.
Yo me he dedicado mi vida al deporte, a la música, a la cultura. Son 30 años. Pero hay que dejar en claro que esta bien calculada conspiración, porque esto es una conspiración, a mí me están utilizando con un solo objetivo. ¿Cuál sería? Conseguir el poder político mediante un golpe de Estado disfrazado por una vacancia. Entonces él vino a buscarme con la intención, como yo no lo conocía, en ese momento le dije, si usted viene de parte de la señora Roca, llame a la señora Roca. Ya, porque a la señora Roca yo le tenía un aprecio muy grande. Un aprecio bastante grande, sinceramente, la consideraba bastante. Pensé que era una hermana para mí. Continúo con el relato, que lo estoy haciendo a un nivel de declaración jurada, porque esta es la primera vez que yo doy una entrevista para todos los medios de comunicación social. No como se me ha acusado que yo estoy persiguiendo las cámaras o que soy un figuretti que está buscando una publicación, porque ese no soy yo. El señor me llevó a la casa de la señora Roca. Yo le dije que me esperara un momento, porque yo presentía que algo raro estaba pasando. Entonces, cuando yo llego a la casa, llego con el abogado a la casa del señor, yo cuando bajé, subí a mi departamento, yo saqué mi grabadora. Saqué mi grabadora y saqué mi tablet que graba. Entonces, lo primero que hice fue conversar con ella y Karen me dice, todo lo que ustedes han escuchado, Richita, que te van a traicionar, que por aquí, por allá, te doy la estampa del Señor de los Milagros, ahí la tengo hasta el día de hoy. Te van a hacer esto lo mismo que por aquí, por allá. Tú sabes lo que ha hecho. Yo primero le digo, ¿qué? ¿Tú sabes lo que ha hecho? ¿Qué? Y luego, lo que ha hecho. Y yo me di cuenta, en ese momento, le dije, Karen, ustedes no están grabando, ¿no? Yo me di cuenta de la emboscada que querían hacer. ¿Pero usted sí estaba grabando? Espérese. Claro, desde el primer momento. Yo tengo la matriz. ¿Ya? Yo tengo la matriz de todo. Esto no solo es una vulneración al debido proceso. Están vulnerando mis derechos. Es una discriminación. Encima están exponiendo nuestra vida y nuestra salud. Yo aquí no gano. Richard Cisneros. Mientras Richard Cisneros muestra un peinado diferente cada vez que se presenta ante la prensa, y habla de él, y después de terminar de hablar de él, sigue hablando de él. En este momento, el presidente Martín Vizcarra está en Junín con la ministra de Justicia, Ana Neira, y, curiosamente, con su esposa. Cuando yo, por lo general, no veo mucho a su esposa en eventos públicos y en recorridos de ese tipo. ¿Por qué lo hace? ¿Por mostrar unidad marital, familiar? Sí, bueno. Estamos, como dijo Aníbal Quiroga hace unos instantes, en un momento en un fin de semana tranquilo. Ustedes saben lo que sería este fin de semana, lo que hubiera sido ayer y hoy, si es que Vizcarra hubiera sido vacado. La asunción de Merino de Lama como presidente, ¿qué hubiera pasado con las Fuerzas Armadas? ¿Qué hubiera pasado con los llamados caviares? ¿Cómo se hubiera puesto el país en estos días? ¿Qué medidas hubiera tomado Merino de Lama en torno a la situación de la población en medio de la pandemia? Estaríamos en medio de un caos. Yo personalmente pienso lo mismo. Yo creo que hizo bien al presidente Vizcarra en ir al Congreso, en presentarse allí, tomar el toro por las astas y decir lo que tuvo que decir. No dijo mucho, pero estuvo. Claro, hubiera sido malo no ir. O sea, de repente fue malo, como dijo Quiroga también, que fuera, pero hubiera sido peor que no fuera, y que fuera solamente su abogado, que además creo que lo defendió muy bien y expuso muy bien sus ideas. Muy bien, señores, muchas gracias por su sintonía. No se olviden, hoy pueden salir desde casa solamente en las cuadras cercanas al lugar donde vive. Trate de no tomar taxis, trate de no tomar transporte público y sobre todo manténgase ecuánime, no haga locuras, y el toque de queda, el llamado toque de queda, empieza a partir de hoy
o a partir de mañana, Oscar, corrígeme, a las 11 de la noche. A partir de mañana, a las 11 de la noche, hay algunos cambios que se han hecho y bueno, veremos si es que esto funciona. Muchas gracias por su sintonía, nos seguimos viendo. Esta noche tenemos un especial en el canal deportivo, en el canal 6, sobre Franco Navarro, el Pepón. No deje de verlo y nos seguimos viendo, por supuesto, en cualquier momento en Vez Cable. Cuídense mucho, que estén bien, buen domingo.